Un saludo a mis hermanos adventistas. En esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos para que analicemos los personajes que aparecen en el libro de Job. Los que conocen la historia del libro de Job, vamos a encontrar varios personajes. El personaje central, que es Jehová, nuestro Dios, que aparece en el relato bíblico al principio del libro y al final del libro de Job. También aparece Satanás como otro personaje, y el personaje, pienso yo, que es secundario, que es el mismo Job, que es el de la narrativa principal del libro, porque se trata de su vida, de un acontecimiento en su vida personal. Pero también aparecen otros personajes que se mencionan por nombres, como por ejemplo los tres amigos de Job, que se llaman Elifaz, Temanita, Bitat Suita y Sofar Naamita, que son tres de sus amigos que vinieron a visitarlo, a consolarlo. Se mencionan por nombre también sus tres hijas que Dios le dio al final de esa experiencia negativa que tuvo, de esa prueba tan fuerte, que su nombre son Yemima, Cesia y Karen Hapur. Son las tres hijas de Job que se mencionan allí por nombre. Hay otros personajes que no se mencionan por nombre, pero que también se hacen referencia a su existencia, como los 7 hijos que tuvo Job al principio de la historia y sus 7 hijos al final de su historia. O sea, al final del libro de Job aparece que Dios le repuso sus 7 hijos. Y los siervos que le llevaron las noticias a Job, que también se mencionan allí, los siervos que notificaron a Job, los siervos que murieron también, que estaban allí apacentando en el campo, y los que estaban o laboraban para Job. Pero también aparece la esposa de Job, que aunque no se menciona por nombre, también es uno de los personajes que menciona el libro. Como ustedes conocen esa historia, la historia del libro de Job menciona, ¿verdad?, que menciona primero a Job, que lo caracteriza como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y comienza realmente con el encuentro de Dios con Satanás en una reunión, en un concilio celestial, donde Satanás va al cielo como representante de la tierra, y allí está ese encuentro y ese diálogo que ocurrió por 2 ocasiones. En la primera ocasión es cuando Dios hace referencia a Job, diciéndole a Satanás que no has visto a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Donde Satanás también comienza pues a hacer referencia al interés de Job por obedecerle a Dios, simplemente porque Dios lo protegía y Dios lo cercaba y Dios estaba allí con él. Por ejemplo, una de las acusaciones de Satanás es, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene?
Y es allí donde Satanás le propone a Dios quitarle los bienes, quitarle todo para que Dios se dé cuenta que había un interés de por medio y que Job lo iba a adorar o lo estaba adorando o le estaba sirviendo simplemente por interés. Y si le quitaría todo, entonces lo iba a maldecir en su presencia, o iba a blasfemar el nombre de Dios en su presencia. Dios le concede el permiso a Satanás para que pueda arrebatarle los bienes a Job, y entonces él sale inmediatamente, lo hace, y posteriormente, en un tiempo después, en otro concilio, vuelven otra vez Dios a encontrarse con Satanás y vuelve otra vez el mismo diálogo, la misma conversación, y Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que está allí en la tierra, que es temeroso, apartado del mal, perfecto, recto? Y que a pesar de que Satanás lo había incitado para quitarle los bienes, todavía mantenía su integridad. Entonces, cuando Satanás le dice: bueno, pues él no tiene bienes, pero tiene salud, tiene vida, y él puede rehacer otra vez. Por lo tanto, quítale la salud y verás cómo te blasfema. Dios le concede ese permiso a Satanás para que venga y toque la salud de Job, pero que no le toque su vida. Esa historia, que es ampliamente conocida y registrada en los primeros 2 capítulos del libro, es allí donde se menciona entonces que Satanás tocó su salud y hubo una enfermedad terrible que abarcó todo su cuerpo, y que él se echó ceniza y polvo, y se rasgó y se rascaba con una teja, porque era como una especie de lepra, o una enfermedad en la piel que le afectó profundamente, aparte de su dolor sentimental por sus bienes, por sus hijos y por todo aquello. Es ahí donde intervienen sus amigos, esos 3 amigos que vinieron a consolarlo, que se pusieron de acuerdo para venir a consolarle. Y dice el texto bíblico allí en Job capítulo 2, que sus 3 amigos, dice: 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar temanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, cuando llegaron cerca de Job, cuando alzaron sus ojos y vieron al hombre allí casi que irreconocible, dice que ellos lloraron y clamaron, y por 7 días estuvieron allí junto a Job, día y noche, a su lado, pero sin poderle decir palabra alguna, porque se sentían demasiado abismados por la condición física de salud de este hombre. Allí comenzaron ellos entonces a tratar de consolar a Job, tratar de ayudarlo de alguna manera, pero en vez de ayudarlo, ellos lo que hacían era buscar alguna causa, alguna razón, el por qué Job estaba sufriendo. Por ellos concluyeron de que la única razón para que Dios permitiera tal situación para este hombre era que éste había cometido algún pecado, había hecho alguna maldad, algo había sucedido en la vida de Job, de por qué Dios lo estaba castigando en esas condiciones tan severas. Pero Job también comienza a defenderse, comienza a argumentar, comienza a examinarse a sí mismo, comienza a ver retrospectivamente su vida y a darse cuenta que no había causa justificada, que él no había cometido ningún error, porque era perfecto, recto, temeroso de Dios, como Dios mismo lo había descrito, pero que no
encontraba en su vida, no encontraba en ningún momento algún error, algún pecado, algo, y en esa diatriba, en esa argumentación, él comienza entonces a autojustificarse. En otras palabras, sus amigos ven que él se está autojustificando, que tiende a ser más recto que Dios. Y en esa situación argumentan, y casi todo el libro está descrito toda la argumentación de Job y toda la argumentación de sus amigos. Pero hay un personaje que no aparece entre los tres amigos, pero que estaban junto a ellos. Y es un personaje del cual poco se habla. Y yo quisiera hacer referencia a él porque él sale prácticamente de la nada. Porque cuando ya los tres amigos de Job no tenían ya argumentación para poder hablar con Job, porque la argumentación que Job tenía era más fuerte, era más poderosa, y ya ellos no tenían nada más que decir, interviene un joven, interviene un muchacho que estuvo allí oyendo el diálogo, oyendo la argumentación de Job, oyendo la argumentación de los tres amigos, pero que no hablaba, y según él, según el registro bíblico, dice que no hablaba por respeto, porque estaban hablando los ancianos, estaban hablando hombres de experiencia, hombres de puro. Entonces él, por respeto a ellos, se mantuvo callado durante toda la conversación, durante todo el diálogo. Pero cuando ya estos hombres no tenían argumentos contra Job, cuando ya se quedaron callados, porque dice el capítulo 32, que dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, cuando ya estos hombres cesaron de hablar, apareció este joven, de nombre Eliud. Dice: entonces Eliud, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ran, dice que se encendió en ira, es decir, se sintió incómodo porque no había argumentación, o porque estos hombres fracasaron en la argumentación contra Job. Entonces dice que se llenó de ira contra Job, o le dio como rabia con Job, porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Es decir, él entendía que Job estaba diciendo que Dios era su enemigo porque lo había castigado sin causa, y que en esa argumentación, en ese sentido, estaría siendo más justo que Dios. Entonces, también se dice que el verso número 3 dice que se encendió en ira contra los tres amigos, porque no hallaron que responder, aunque habían condenado a Job. A pesar de que los tres amigos habían condenado a Job, sin embargo, no pudieron vencerlo con su argumentación, dejar callado a Job. Y él entonces interviene. Dice: Eliud había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Es decir, era un joven y los otros eran mayores. Entonces él comenzó a responder. Y dice así: y respondió Eliud, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo pensaba, dice él, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo omnipotente le hace que entienda.
No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Dice aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda sus razones. O sea, mientras ellos argumentaban, mientras ellos conversaban, mientras ellos estaban dialogando, él estaba atento, escuchando la argumentación. Pero se dio cuenta que los ancianos no tenían manera de vencer o una argumentación sólida que pudiera convencer a Job de que él había cometido algún pecado, de que él había cometido algún error y que por esa razón o por esa causa Dios lo estaba castigando. A pesar de todo, Eliud hace una defensa de Dios, o él comienza a defender a Dios con su propia argumentación. Y es interesante lo que él dice ahí en los capítulos 32, 33, 34 hasta el 37. Es decir, son varios capítulos de todo su discurso, toda su argumentación en contra de Job y en defensa de Dios, porque la razón por la cual él habla es defendiendo a Dios. ¿De qué lo defiende? De que Job lo estaba acusando, de que Dios era el culpable de la condición que le estaba sucediendo a Job. Porque Job argumentaba y decía, si yo subiere a lo alto, si yo estuviera en su presencia, argumentaría contra Dios, buscaría la causa y no la hallaría. En otras palabras, Job, al hacer su estudio retrospectivo de su vida y buscar e indagar en su vida dónde había un pecado, dónde había algo que él hubiese hecho, que por lo menos le indicara, por esta causa estoy sufriendo, y no la encontraba por ningún lado, entonces ahí es donde él decía que él era justo y que Dios en forma injusta lo había castigado. Entonces, en esa situación es la argumentación de Eliud. Y Eliud hace una argumentación muy interesante de Dios y cómo Dios se manifiesta al hombre. En medio de esa diatriba, el capítulo 33, el verso 27, ahí le hace como una especie de llamado a Job para que admita su culpabilidad. Dice, él mira sobre los hombres y al que le dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dice el verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. En otras palabras, está Eliud diciéndole a Job, si admites que pecaste y pervertiste lo recto y no le ha aprovechado, Dios lo va a redimir. Si tú admites que pecaste, Dios lo va a redimir, Dios lo va a perdonar y no va a permitir que vayas al sepulcro. He aquí una gran verdad, que para nosotros los pecadores, cuando cometemos un pecado, el primer paso que debe dar usted y yo es admitir, reconocer el pecado.
En este mundo, el gran problema de la raza humana es que no admitimos que pecamos. Y vivimos como si el pecado no existiese. Y aún muchos seres humanos viven como si Dios no existiera. Por eso cuando el hombre quiere rehacer su vida, lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado. Reconocer, admitir que es un pecador y que necesita de Dios como el Salvador. Por eso hay otros aspectos interesantes que menciona el discurso. Dice el capítulo 35, verso 6, dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará la justicia. En otras palabras, Job, en su razonamiento, en su discurso en defensa de Dios, le está diciendo a Job: si pecares, si tú pecas, ¿de qué le sirve a Dios? Y si tú fueres justo, ¿de qué le sirve a Dios? Es decir, Dios no le beneficia. Dice: ¿qué le habrás logrado? ¿Qué habrás logrado contra él? O sea, cuando tú cometes un pecado, no le afecta a Dios, porque el pecado que usted comete le afecta a ti. Si yo cometo un pecado, me afectes a mí, no a Dios. Y si yo soy justo, si yo soy bueno, porque yo obedezco a Dios, tampoco afecta a Dios. Es decir, me afecta a mí, pero a Dios no. Porque Dios no cambia y Dios es igual. Porque Dios está por encima del ser humano. Al estar por encima del ser humano, lo que tú hagas o lo que dejes de hacer con relación al pecado, no le afecta a él. Es decir, si yo cometo un pecado, me afecta a mí en forma negativa. Y si yo soy justo y obedezco y no peco, me afecta a mí en forma positiva. Es decir, que el obedecer o desobedecer afecta al ser humano. Si yo obedezco a Dios y no cometo pecados, me afecta a mí en forma positiva. Me ayuda a mí en forma positiva a vivir mejor, a no entrar en problemas y a tener paz conmigo mismo y con mis semejantes. Si yo cometo un pecado, me afecta a mí en forma negativa, porque me va a afectar en forma psicológica, en forma física, y me va a afectar también en el entorno donde vivo y afecta a quienes están conmigo. Por eso Job, en su argumentación, dice: piensa que es cosa recta lo que has dicho. Más justo soy yo que Dios, porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, dice él, y a tus compañeros conmigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrá logrado contra él? Y si sus rebeliones se multiplican,
¿qué le harás tú? Pero si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Es decir, si usted y yo pecamos, a Dios no le afecta. Si usted y yo somos obedientes a Dios tampoco le afecta. Te afecta a ti y me afecta a mí. Nos afecta a nosotros, nos ayuda a nosotros, pero a Dios no ayuda en nada. Por eso es interesante revisar esa argumentación. La argumentación que hace Eliú en defensa de Dios. Dice el verso capítulo 36, verso 1 y 2. Dice, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Dice, despierta además el oído de ellos para la corrección, y le dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en el bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. En otras palabras, si usted oye la voz de Dios y le sirve a Dios, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si usted y yo somos obedientes a Dios, el beneficio es para ti, el beneficio es para mí. Pero ese beneficio es positivo, ¿verdad? Dice, acabarán sus días en el bienestar y sus años en dicha. Pero si yo no oigo la voz de Dios y no le obedezco, entonces dice que las consecuencias no se dejan esperar. Esas consecuencias son negativas, son para mí. Aquí, por ejemplo, dice, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Hay consecuencias para ti y para mí cuando no obedecemos a Dios, cuando no oímos la voz de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que usted y yo podamos oír la voz de Dios, estar atento a sus dichos, a sus mandamientos y obedecer al Señor. No porque Dios le afecte a Él, ni positivamente ni negativamente, sino porque el mayor beneficiado de la obediencia, del servicio a Dios, es usted y soy yo. Somos nosotros los que nos beneficiamos al poder obedecer a Dios. Nos beneficiamos positivamente. Nos beneficiamos al tener larga vida, al tener el favor y la bendición de Dios, al seguir sus caminos. Por esa razón es que todo aquel hombre que obedece a Dios, que le sirve a Él, que sigue sus principios, sus mandamientos, pues su vida es diferente a aquel que desobedece a los principios, a los valores de Dios. Es diferente a aquel que no obedece la voz de Dios. Esa diferencia está se nota en la vida de las personas, del bienestar de las personas. Por eso es importante obedecer. La obediencia no es para agradar a Dios. La obediencia no es para salvarnos. La obediencia no es para hallar gracia ante los ojos de Dios. La obediencia simplemente es por la fe, porque creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en sus principios, creemos en Él, ¿verdad? Y seguimos esos consejos y esos principios y vamos a cosechar las bendiciones que vienen acompañadas a la obediencia. No significa que la obediencia me salva, sino y que voy a obedecer para ser salvo. No, obedezco porque he sido salvo en Cristo Jesús, por la fe.
por la gracia de Cristo. Pero el obedecer me va a ayudar a tener una vida más agradable delante de los ojos de Dios. Y me va a ayudar a vivir una vida diferente al resto de la humanidad, al resto de los seres humanos. Por eso, mi querido hermano, cuando observamos el libro de Job, vamos a ver que Dios hacía algo muy especial con Job. Porque en el capítulo 1, cuando la acusación de Job, la acusación contra Job que hizo Satanás, cuando dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. No es que Dios tenía una cerca alrededor de Job, una protección especial, no, sino que el hecho de que Job fuera obediente, que fuera temeroso de Dios, que fuera perfecto y recto y apartado del mal. En otras palabras, él era perfecto y recto y apartado del mal porque temía a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando usted y yo sentimos y tenemos temor a Dios, nos apartamos del mal y como resultado de apartarnos del mal, llegamos a ser perfectos y rectos. En otras palabras, llegamos a ser diferentes. Y ese cercado alrededor de nuestra casa y lo que tenemos y alrededor nuestro, ese es la bendición de la obediencia. Porque aquel que obedece cosecha bendiciones. Esas bendiciones ya están establecidas por Dios para los seres humanos obedientes. Por eso es que hay muchas personas que no creen en Dios, pero se apartan del mal. Y al apartarse del mal, llevan una vida agradable, en armonía, en paz, y llegan a ser buenos ciudadanos, llegan a ser buenas personas, pero con la diferencia de que no tienen temor de Dios. Por lo tanto, no hay salvación para ellos. Porque ya repito, la salvación no depende de la obediencia, sino de la gracia de Cristo Jesús. En estos tiempos de crisis, usted y yo necesitamos obedecer los principios y los valores para cosechar las bendiciones inherentes en esa obediencia. Y Dios nos ha acercado con esos principios, nos ha acercado con esos valores y nos bendice como consecuencia de la obediencia. O sea, la obediencia y las bendiciones van de la mano. Dios quiere cercarte y protegerte con los principios y los valores, pero usted y yo tenemos que primero apartarnos del mal, temer a Dios, para que como resultado podamos vivir una vida perfecta y recta. Ustedes notan que a pesar de que Job fue afectado por esta enfermedad y esta experiencia de perder todo, mantuvo su integridad. En otras palabras, mantuvo su temor a Dios, se mantuvo apartado del mal y como resultado siguió siendo perfecto y recto delante de Dios. De tal manera que al final de la historia del libro de Job, Dios lo bendice nuevamente, devolviéndole sus bienes, devolviéndole 7 hijos más y 3 hermosas hijas. Por eso todo aquel que obedece y que sirve a Dios, Dios le recompensa. Y esa recompensa existe no porque eso tú te la ganaste, sino que viene como resultado de haber obedecido y las promesas de Dios se hacen efectivas en ti y en mí. En estos tiempos de crisis,
en estos tiempos de dificultades, usted y yo necesitamos obedecer a Dios. Obedecer no porque a Dios le afecte, sino porque a nosotros nos afecta en forma positiva, en una vida llena de paz, de armonía, y así podemos servirle a Él en esta vida y por la eternidad. La mayor recompensa que Dios tiene para ti, y lo hace porque te ama y porque quiere y porque es tu hijo y lo quiere salvar del pecado y de la consecuencia final, que es la destrucción y la muerte eterna. Dios quiere salvarte y quiere estar contigo en la patria celestial. ¿Te gustaría a ti también prepararse aceptando a Jesús, a Dios, apartándose del mal, obedeciendo, para que un día, como resultado de eso, Dios pueda concederte un lugar en la patria celestial? Si es así tu decisión y si es así tu deseo, que Dios te recompense de acuerdo a su santa y divina voluntad. Dios te bendiga.